Buenos días, queridos alumnos. Hoy empezamos con un día más de clases. Empezamos ahora sí sabiendo que estamos ya en la última recta final de la semana, a 3 días para que acabe el mes de septiembre. Y en la mitad de semana comenzamos con el mes de octubre. Octubre, que ya más adelante hablaremos al respecto. Bien, estamos en plena primavera y hoy vamos a empezar entonces. ¿Dónde está mi antenita? Espérense. Y Salamín, aparecí. Ya. Bien, chicos. Entonces hoy día vamos a conversar vamos a tratar un tema muy interesante que es sobre, eh, sobre lo que nos rodea. Ustedes, si mal no recuerdo, por allá por los años 70, el hombre pisó por primera vez la luna. Como decía Neil Armstrong, decía, este es un pequeño paso para el hombre, pero grande para la humanidad. Y por primera vez el hombre pisa suelo lunar, había competencia. Estados Unidos con Rusia, a ver quién llegaba primero. Rusia le gana enviando su primer satélite para investigar la luna. Estados Unidos no se queda y manda su cohete, el Apolo 1, y así sucesivamente hasta ver quién llegó primero en pisar. Se dice que fue Estados Unidos, otros libros dicen que fue Rusia. Al fin y al cabo ahora se han juntado entre varios países para tener una estación espacial internacional. Así es, llega un momento en que tendrán que unir fuerzas para poder investigar, porque en fin, el fin ¿cuál es? Estudiar el planeta Tierra y el espacio que nos rodea. Entonces, este espacio que nos rodea se le conoce como atmósfera, que ya les había dicho qué cosa era la atmósfera en la clase pasada. A ver, ¿quién recuerda qué cosa es la atmósfera? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice qué cosa es la atmósfera? ¿Recuerda qué cosa es la atmósfera? ¿Mm? ¿Qué cosa es la atmósfera? ¿Se acuerdan que hablamos la atmósfera? ¿Qué cosa es la atmósfera? Entonces vamos a nosotros a tener que refrescar el cerebro, ¿no? A tener que desempolvar el cerebro. Bueno, recuerden que la atmósfera es todo el aire que nos rodea. Todo lo que nos rodea, el aire, todas estas partículas atómicas conforman la atmósfera. El cielo, el firmamento, lo que vemos las nubes y más allá es la atmósfera. Todo lo que nos rodea. Ahora bien, ¿vamos a estudiar la atmósfera hoy día? Sí. Imagínense, con la ciencia que avanza y se ha dado el gran salto estratosférico, ese gran salto, en el 14 de octubre del año 2012. ¿Se acuerdan que se hablaba de que en 2012 se alinean los planetas y se viene el fin de todo, ¿no? Del universo? No, mentira, nunca se dio tal profecía de los mayas o aztecas, discotecas, zapotecas. El 14 de octubre del año 2012, un austriaco, Felix Baumgartner más o menos, ¿sí? Entró en una cápsula colgada de un globo que lo subió hasta una altura de más o menos 39.069 metros, y allí abrió la escotilla de la cápsula, ¿no? Y ¡guau!, saltó en caída libre. Y al cabo de 30 segundos bajaba a una velocidad de más o menos 1300, casi 1400 kilómetros por hora. ¿Qué tal velocidad? Y luego abrió su paracaídas y aterrizó. Acababa de saltar desde una altura récord. Para subir había tardado 2 horas y media y en bajar 9 minutos. ¿Se dan cuenta cómo la fuerza de gravedad? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿cuál fue la mayor dificultad? Subir, porque bajar no
Eso es cierto, todo lo que sube tiene que bajar y a veces es dificultad de subir y para bajar esos que esquían, tienen que subir, demora y para bajar segundos. Simple, por la fuerza, ¿no? Por la fuerza. A veces una caída, una mala maniobra y ya no la cuentas ya. Entonces vamos a hablar hoy día de la atmósfera. Imagínate las capas que tiene la atmósfera y lo que se ha podido descubrir. Ojo, que ese astronauta saltó con un traje especial para aguantar, porque en las capas de la atmósfera se dividen por capas y tienen diferentes tipos de temperatura. Ojo, mucho ojo, ahí vamos a hablar de esto. A ver, la pregunta que yo hago es, déjame agrandar un poquito, camarita por acá. A ver, yo hago siempre la pregunta. El tema es, ¿qué estructura tiene la Tierra? La Tierra, el globo terráqueo que nos rodea, ese globo terráqueo, ¿qué estructura tiene? La pregunta dice, también la otra pregunta dice, ¿qué estructura tiene la Tierra? Tiene, ¿qué cosa? Capas. Está estructurada y formada por capas. Ahora, ¿qué encontramos en esas capas de la atmósfera? Primero, mencionemos lo que hay en las capas de la atmósfera y luego vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué les parece? Bien, entonces, si mencionamos qué cosa tenemos en cada una de esas capas, ahora sí. Muy bien, entonces, si las mencionamos podemos ver qué dice, que tienen ahí. Multitud de satélites. Hay satélites que están en órbita, girando y girando, y también hay basura espacial, porque muchos de esos satélites ya han quedado obsoletos, desde el satélite Apolo 1, Vostok 1, ya han quedado obsoletos. Se chocan con meteoritos, con asteroides y vuelan. Se chocan entre ellos a veces y ahí está flotando, eso se llama basura cósmica, ¿ya? Entonces hay multitud de satélites que están en órbita, ¿ya? Son, ¿cómo se llama? Le llaman algunos, son los geoestacionarios, que siempre se mantienen sobre el mismo punto, ahí nomás están. Otros están girando, girando, girando. Entonces, están más o menos 36.000 kilómetros de distancia de acá a la Tierra. Ahí también se encuentra la Estación Espacial Internacional. Hay una Estación Espacial Internacional que está orbitando más o menos a unos 400 kilómetros de altura y se mueve a gran velocidad, más o menos de unos 27.700 kilómetros por hora. Ahí está, unos 400 kilómetros de altura. Ya está una estación espacial internacional. Las auroras boreales, esas luces a colores que se forman bonitos, así como tipo arcoíris, se llaman auroras boreales. Ya, estos se producen en las zonas del polo norte, del polo sur. Estos son, ¿qué pasa? Cuando el viento solar emiten, ¿cómo se llama? El viento solar, ¿qué pasa? Emite unas partículas, el viento solar emite unas partículas que provienen del sol, entran en contacto con las capas superiores de la atmósfera y ese viento solar permite esas auroras. Y es muy hermoso ese espectáculo, es muy bonito ese espectáculo. Ahí también tenemos las estrellas fugaces. Se le llama estrellas fugaces a pequeños asteroides que ingresan a la Tierra y ya se llaman meteoritos. Cuando ingresan al planeta, a la atmósfera, ¿qué pasa? Con la velocidad que entran, se derriten, se desintegran y emiten una luz y por eso le llaman estrellas fugaces. ¿Ya? Porque la capa de la atmósfera, una de las capas emite tanto calor y a la velocidad que van, se desprenden una luz. ¿Por qué? Porque se están desintegrando. Tenemos los globos aerostáticos. Ya sabemos que esos globos también vuelan a gran altura. Los globos son utilizados por los científicos para conocer la multitud de parámetros sobre la atmósfera.
¿no? Entonces, esos globos aerostáticos también son para ese estudio. Aviones y jets, los aviones comerciales, pero los jets, los aviones experimentales, viajan tienen mayor altura y viajan a mayor kilometraje, ¿no? Entonces viajan a 11.000 kilómetros por hora y viajan a más altura de más o menos unos 33.000 kilómetros, perdón, unos 33.000 metros de altura más o menos. Pero viajan a gran velocidad. Esos son los aviones experimentales. Mayormente lo usan para la guerra, lamentablemente. ¿Para qué viajan a esa velocidad y a gran altura? Para que no sean detectados por los satélites o por los radares. Hablo de los satélites que tienen en tierra, no los radares. Porque los satélites espaciales sí los pueden captar, dependiendo, ¿no? Los famosos aviones fantasma que le llaman, que los captan cuando ya están cerquita, ya muy tarde para que reaccionen, ¿no? Los cohetes que van, los transbordadores que van hacia la luna, hacia el espacio, ¿no? Ahí se encuentran también en una de las capas. Y un poquito más abajo tenemos a una de las montañas más altas de la Tierra, que se llama el Monte Everest. El Monte Everest, que alcanza una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Solo los aviones comerciales le ganan por 2.000 metros aproximadamente. Ellos pasan por encima ya, por encima. Ahora sí a conocer lo que son las capas de la atmósfera. Así que voy a pedir por favor un poquito más de paciencia y vamos por acá. Listo. Ahora sí. En las capas de la atmósfera, ¿ya? La atmósfera presenta capas. Entonces, la atmósfera terrestre llega bastante lejos, más allá de los 39 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando saltó este astronauta decía que le faltaba aire. O sea, a esa altura ya no hay aire. Quiere decir que el aire en la atmósfera no está distribuido de manera equitativa o homogénea, ¿no? Creo que hasta cierta altura, se dice que hasta cierta altura, según la ciencia, ya no hay aire, ¿cierto? Y eso pasa con los que van a la sierra. Cuando vas a la sierra te da soroche, mareos, náuseas, te agita y es que ya hay poco oxígeno. ¿Me dejo entender? Ahora sí, entonces, como no está distribuido el aire de manera equitativa, sino que debido a la atracción de la gravedad, se concentran en su parte inferior, ¿ya? Entonces, en los primeros 6 kilómetros, la mitad de la masa de aire se encuentra ahí, en toda la atmósfera. Y más allá de los 16 kilómetros, apenas ya queda el 20%. Entonces, la atmósfera se encuentra estratificada con diversas capas que podemos ver acá, ¿ya? Entonces, la mayor parte del aire se concentra en la capa inferior, que viene a ser la troposfera, ¿ya? Y sobre ella se sitúa la estratosfera, o sea, yo vengo de arriba para abajo, ¿no? La mesósfera, termósfera y exósfera, las otras 5 capas. Bien, ya pues la última es la que se conecta con el espacio exterior, que viene a ser la exósfera. ¿Listo? Entonces, la exósfera, vamos a empezar por la troposfera. La troposfera, vamos a empezar desde abajo para arriba. La troposfera, que es la primera capa, que se extiende desde los 0 kilómetros, vamos a llamarla así, ¿ya? Hasta una altura más o menos de 12 kilómetros, una altura media de 12 kilómetros, porque es la altura promedio nada más, pero en el Ecuador, en la línea ecuatorial, llega hasta 16 kilómetros en la línea ecuatorial. Y en los polos norte y sur, disminuye a 8 kilómetros su altura, ¿ya? Entonces, nuestra vida transcurre rodeada de aire.
En esta capa, en la primera capa, es donde nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque se concentra la mayoría de aire, ¿ya? Entonces, ahí se forman las nubes, todos los fenómenos atmosféricos y meteorológicos ocurren en la troposfera. Es una altura promedio, porque eso puede llegar hasta los 20 kilómetros de altura. Puede llegar hasta los 20 kilómetros de altura. La estratosfera. La estratosfera, que es una segunda capa, acá ya he puesto que tiene unos 50 kilómetros de espesor, porque va desde los 10 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altura, más o menos. Aquí se encuentra la capa de ozono, perdón. La capa de ozono, que es la que absorbe las peligrosas radiaciones de los rayos ultravioleta, porque esos rayos ultravioleta viajan a una velocidad que ustedes no se imaginan. Entonces, los rayos ultravioleta, tener mucho cuidado, hay que cuidarse. Entonces, esa capa de ozono absorbe esas radiaciones peligrosas de los rayos ultravioleta, ¿ya? Entonces, sobre la estratosfera apenas queda el 1% del aire atmosférico, sobre la estratosfera, que es ya la parte más alta. Y seguimos con las partes más altas. Y tenemos la mesósfera, ¿ya? Que esta abarca desde los 50 kilómetros hasta los 85 kilómetros, o sea, tiene unos 35 kilómetros de espesor, o 35 kilómetros de altura, ¿ya? Entonces, ahí donde los meteoritos están en contacto con los gases, se frenan y comienzan a quemarse y desprenden una luz y se forman las famosas estrellas fugaces. A veces la temperatura suele descender hasta los menos 90 grados centígrados. O sea, debe ser frío la patada. Ahí sí te debes congelar. Ahí sí te debes congelar, de hecho. Ahora seguimos en la capa número 4. Esta capa se le conoce como termósfera o ionosfera. La palabra termo significa caliente, temperatura. Ya ionosfera también se le conoce. Este comprende más o menos desde los 85 kilómetros hasta los 600 kilómetros. O sea, tiene un espesor, o sea, una altura, tiene un espesor o grosor de más o menos 625 kilómetros. Es el tamaño de esa capa, ¿ya? ¿Por qué se caracteriza cuando dice termósfera? Porque tiene altas temperaturas. Cuando dice termósfera, ionosfera viene de ion, es porque tiene altas temperaturas. En esto, aquí es donde se encuentran las órbitas de los satélites. Están los satélites en órbita. A veces los vemos, raras veces los vemos y brillan como si fuera una estrella más. Pero vemos que se mueve y no es un avión, no es un meteorito, no es una nave extraterrestre ni alienígena. Es un satélite que está en órbita y que a veces lo confundimos con las estrellas. Las estrellas están más arriba, están muchísimo más. Ahora terminamos con la exósfera. La exósfera, que está más allá de los 600 kilómetros de la atmósfera, se va haciendo la atmósfera se va debilitando, se va haciendo tenue y allá la atmósfera se va debilitando, más allá de los 600 kilómetros, y esto es hasta confundirse con el espacio interestelar, ¿ya? Se considera que la atmósfera llega más o menos a unos, se considera que la atmósfera, toda la atmósfera, llega más o menos hasta unos 10.000 kilómetros de altura, pero no hay un límite exacto. No hay un límite exacto. Es lo que dicen los científicos. Es lo que dice la NASA. Lo que han estudiado la NASA. ¿Correcto? Entonces, vamos, ahora sí. Me despido, chicos. Perdón. Bueno, chicos, me despido. Muchas gracias por su gentil atención. Estamos viéndonos, Dios mediante, la próxima semana. Estamos en contacto. Cuídense, Dios los bendiga, un abrazo. Hasta la próxima. Y si Dios quiere, el viernes estamos otra vez, de repente ya con clases en Zoom online. Voy a hacer el intento. ¿Correcto, chicos? Hasta la próxima.
Dios los bendiga. Chao.